Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá, los de aquí a través de 98.5 Rumba FM y en el Cibao en 101.1 Premium, los de allá a través de todas las plataformas digitales a www.rumba985.com en Instagram y Facebook, Rumba985 FM, en Twitter, a través de YouTube, todas las plataformas digitales para los de allá, los que están fuera del territorio nacional. Tenemos la posibilidad de llegar más lejos porque la comunicación hoy día, los medios de comunicación a través de la internet nos permiten llegar sin la limitación de la distancia y el tiempo. Son elementos que hoy día, gracias a la virtualidad, la distancia y el tiempo han quedado cuestionados. Podemos escuchar cuantas veces queramos un contenido, el que sea, los contenidos en podcast, toda la información que se produce día a día en este programa de salud, que es el recetario cada día con un contenido diferente. Lunes y martes tenemos la presencia de salud mental con psiquiatría, psicología. El doctor Héctor Guerrero Heredia, el licenciado Eladio Hernández. Los miércoles y los jueves, un servidor, el doctor Amaury García. Contenido diverso, medicina interna, cirugía. Los viernes, la cardiología y temas relacionados también con el mundo de la medicina interna. O sea, todo lo que es el aspecto holístico, el contenido, la visión holística integral de la salud, intentamos cada día llevarlo a ustedes a través de este programa que es su recetario. Todas las personas que están en Instagram ya iniciamos la transmisión a través de recetario DR, recetario DR Heredia. Así nos encontramos en Instagram. Ahí estamos permanentemente recibiendo el respaldo de los amigos que son los interactivos, que están permanentemente con nosotros haciendo pues lo propio. Y definitivamente que Eladio Hernández, la información en el día de hoy es tan fácil pasarla a través de todas estas plataformas, de todas estas redes. Antes para hablar existía un individuo, por ejemplo, en el medioevo o en la edad antigua, un seglar que con las santas escrituras pegada en cadenas, ¿no? Producía la información y esa información del cual pues hablaba ese seglar era encadenado, literalmente. Pero ¿qué ocurre? Que el tiempo, al día de hoy, tenemos toda la información que usted necesita. Es posible encontrarla en un dispositivo móvil. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y la gente que nos sigue, fíjate. Decir ahí también que la ciencia avanzó cientos de siglos y que ha permitido eso que tú estás narrando. Porque tal como dices, licenciado Eladio Hernández, que llegaste como Pedro por tu casa y no diciendo, como decía en mi campo, como por su casa. Que no saludaste, no que saludaste. Te veo muy elegante, Gracias, muy, voy a muy buscar formado. visa, voy a buscar visa, ya visa entiendo. americana, visa. Voy a Sí. buscar visa. ¿O de dónde te gustan las visas a ti?
¿eh? No, regularmente son de ahí, de Estados No, Unidos. están las visas canadienses, están las visas Schengen, que son las europeas. Las europeas. Las O sea, europeas. lo que te dice que si te dan la visa, tú puedes visitar todos los países Puedes de la Unión, visitar, de la Unión, sí, de la con Unión V, Europea. ¿no? Así es, pero bueno, Eladio, básicamente saludar a todos los amigos, a Verónica, Javier, a María Reina, a María Mercedes Lorenzo, a este joven que siempre está con nosotros, a Daris Torres 01, siempre está con nosotros, y cuánta gente agradable que nos envía. En el día de ayer nos enviaron tantos saludos, nos decían Sí. en el día de ayer, reconociendo la labor Del médico. de ese personal, ¿verdad? Que forma parte del equipo, que es el médico, porque la enfermera, fundamental, el bioanalista, fundamental, la avanzada, el que le dicen algunos camilleros, ¿verdad? Fundamental en todo el andamiaje, el promotor de salud, pero en el día de ayer celebramos Sí, pero tú, el Día del Médico, ¿no? ustedes los médicos, por eso yo siempre he tenido contradicción con ustedes. No, tú tienes contradicción contigo mismo incluso, contigo. Tú te pones frente a un espejo y entras en contradicción contigo. Muchas gracias. No, Tú siempre, sabes a tus que órdenes. justamente venía... Pero, perdón, teníamos muchos días que no nos encontrábamos acá en cabina porque ya decía yo que tú y Héctor se encargan de los lunes con salud mental. Lunes y martes. Lunes y martes. Entonces no puedo yo desaprovechar para tender Mira. ¿cómo se llama? Un ramo de olivo. Mira, yo estaba hace un rato cruzando... A Eduard Castillo 04. Buenos días. Hola, Eduard. Eduard está siempre pendiente. Gracias por interrumpirme. No, siempre a tus órdenes. Resulta que estaba por la Isabel Aguiar y había un joven, ¿Cuándo fue eso? Hoy. sí, ahorita, en una esquina, pero vociferando, pero y con un aparato grandísimo, que solo él se escuchaba. Porque entiendo que los demás, por el ímpetu del discurso que pronunciaba el joven, nadie lo estaba escuchando. Y yo, de metido, le dije, pero mire, baje un poco el volumen, porque... Debieron darte una pecosada. ¿Verdad que sí? Sí, porque usted Entonces, tiene ¿tú sabes lo que que me...? respetar el derecho a la libre expresión Así y es. difusión del pensamiento. Siempre y cuando tú no molestes a los demás. Bueno, pero eso era solamente a ti, porque él estaba produciendo un mensaje de la palabra del Señor, Bueno, probablemente. Y eso pero, fue lo que ese a ti te quilló. pero esas son sus ideas. Esas son sus ideas y sus convicciones. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Sí, ¿qué te Ojalá choque. ¿Te dijo? Sí, me dijo. No, eso era alguien que estaba al lado de él. Ese hombre solamente te envió Entonces, bendiciones. se le cayó ahí mismo su mensaje Sí, porque el demonio, de armonía. Porque el demonio te usó. El demonio lo provocó. El demonio te usó. Bueno, pero amigos, gracias por estar cada día a través de esta plataforma, que es fundamentalmente lo que yo creo que ha cambiado. Definitivamente. Ha cambiado. Pero me gustó el discurso que tú estabas narrando con relación a este proceso evolutivo que ha tenido la difusión del pensamiento, cómo el pensamiento muchas veces sobresale, pasa lo que son las creencias en términos de que, por ejemplo, la medicina. ¿Cuál es el avance que nosotros podemos decir en este siglo solamente de la medicina? ¿Qué ha logrado la medicina en términos de poder extender la vida? De cómo ese acto miserable que produjeron los nazis en los experimentos que hicieron con relación a cuáles son los órganos vitales humanos, y tenían personas, lo abrían y empezaban a sacar órganos y a decir, bueno, sigue vivo, sácale el riñón, sigue vivo, sácale tal órgano y seguía vivo, pero de todos modos, independientemente de esa maldad... Tú tienes mucha experiencia de esa parte del mundo, porque por ahí fue que te entrenaste, así era que hacían esos... Que me entrené. Tú estuviste en Europa del Este. Sí. En Europa del Este, por ahí estuviste. Aproximadamente 7 años. O sea, que te dio el tiempo para investigar. No, dándole una respuesta seria a tu pregunta, Sí. Eladio. Licenciado Eladio Hernández, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Así es. Y una de las personas que apreciamos tanto en este programa,
tenemos tantos años, Eladio, sí, así es. en estos avatares. Sí, y fui tu empleado en algún momento. Del Estado Dominicano, igual que yo. Yo era tu superior y tenía que aguantarte. Eladio, mira, los avances que se han dado en el área de la medicina, en el área de la salud, tienen que ver mucho con los aspectos en dos vertientes, yo lo diría. Dos vertientes. A ver. Así se me ocurre. En lo tecnocientífico, la tecnología que el hombre ha desarrollado cada vez es más oportuna, es más, cuando digo oportuna me refiero, llega más a tiempo. El poder nosotros identificar un problema cuando está en ciernes, cuando está iniciando, pues eso nos permite hacer muchas cosas. Entonces, en el desarrollo de la tecnología vinculada a te voy a provocar en un momento. No, porque esto no es un debate del Partido Comunista. No, en el sentido, de que luego tú analices, en ese análisis que tú estás llevando. Sí. Y qué interesante es saber que de repente ahí a la gente se le mete en un túnel y ahí en ese túnel de repente ustedes los médicos descubren alteraciones, perdón, que produce ese organismo, ese ser humano. Y pensar eso el siglo anterior, en el 1800, eso era insólito. Bueno, pero por eso yo, después de tu discurso, yo quiero preguntar, ¿la medicina es una ciencia o una tecnología? Pero continúa. Mira, la medicina es ciencia y arte. Es ciencia y arte. Es ciencia porque está bajo el rigor de la comprobación. Muchas de las cosas nosotros no sabemos explicarlas, pero cuando damos por sentado que a usted hay que sacar la apéndice, ¿verdad? Uh-huh. Esa parte, esa estructura, ¿verdad? Es porque basado en la evidencia, esa es la práctica correcta. Ok, porque esa es la parte de la ciencia que te dice que nada puede ser. Es arte porque evidentemente tú necesitas tener unas destrezas que te permitan realizar ese acto, en el caso, por ejemplo, de la cirugía. Entonces, por eso, cuando tú preguntas ¿qué es la medicina? Es ciencia y es arte. La medicina no es tecnología. Es que la tecnología es lo que utiliza para realizar su accionar. Te está quedando bien ahí. No, lo que pasa es que tú no estás escuchando lo que yo estoy diciendo. No es que me está quedando bien, es que eso es. Y pudiera ser otra cosa en el futuro, pero la medicina es eso, ciencia y arte. Pero respondiendo a tu primera pregunta, hay dos elementos que yo creo que han tejido el desarrollo de las ciencias médicas. Decía, uno en lo tecnocientífico y otro que es en el aspecto administrativo de planificación, ¿verdad? En la parte que tiene que ver con políticas de salud. ¿A qué me refiero? Cuando tú hablas de avances sin orden, estamos perdidos. Y una de las cosas que, por ejemplo, tú necesitas en cualquier sistema sanitario para ponerlo como modelo, es que ese sistema le dé respuesta a la gente. Si una persona necesita un nivel de atención, que encuentre una manera de recibir ese nivel de atención. Si ese sistema no provee la información para que esa persona no se enferme, para que no se produzca eso que nosotros tanto tememos, que es la enfermedad, entonces es un sistema deficitario. Entonces, el organizar la práctica médica en el orden de prioridades, establecer niveles, eso es fundamental. Entonces, eso nos ha permitido avanzar mucho porque hoy más que nunca, tiene aquiescencia, tiene sentido el hecho de que
mantener al individuo sano como nació, si nació sano, porque el 90 y mucho por ciento de nosotros nacemos sanos. Nacemos sanos. Sí. Nosotros venimos del vientre de mamá nuevos de paquete y venimos sanos, y mamá nos provee unos elementos que nos defienden, unos anticuerpos que nos los pasó ella, y nos van a resguardar, nos van a proteger en la primera etapa de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros llegamos sanos, el mantener a ese individuo sano es una de los grandes avances que ha logrado la medicina en términos de organización. Empezando por la vacuna, inclusive. Por ejemplo, ahí entra eso que acabas de decir. Hoy estás lúcido, licenciado Eladio Hernández. Los procesos de vacunación, los procesos que determinan cuando una persona tiene un factor de riesgo y el control de ese factor de riesgo, el identificar por grupos de edades, las personas que están expuestas asociado, por ejemplo, a factores genéticos. Sí. Hay un patrón de cáncer de mama en las mujeres de tu familia, pues evidentemente que ahí hay un sensor, hay una luz que está centellando, que hay que prestar atención y que esas mamografías hay que hacerlas, y esas sonomamografías. Entonces, en ese aspecto, la ciencia médica se ha beneficiado mucho de la organización de los procesos. El hecho de que un individuo entre a un servicio de salud, público o privado, da igual, y que ese médico vea todo el contenido que se ha escrito de ese paciente, de ese sujeto, no importa cuántos profesionales lo han visto en el área de la salud. Lo vio un psicólogo hace 3 años porque lo votó la novia y él se pasó 2 meses, o 3 semanas. Son 2 casos diferentes, ¿verdad? Triste, que no se quería bañar, que no salía. Entonces, esa información le sirve al urólogo, le sirve al cardiólogo, porque se trata de un individuo con una historia. Entonces, el poder tener la organización de cualquier sistema de salud, eso produce muchísimo avance y nos evita llegar a curar, porque si evitamos la enfermedad, pues entonces no tenemos que curar. Ese debe ser el gran reto la piedra de los angular países, de los sistemas sanitarios más avanzados, y era el tema del día de ayer, donde hablábamos de la atención primaria con un profesional que le agradecemos el haber sacado el tiempo. El doctor Juan Torres estuvimos allá. Entonces, en el aspecto tecnocientífico, Eladio, mira, en el año 1895, Röntgen en Alemania desarrolla la primera máquina para producir rayos X. Y con eso se inaugura una etapa que tiene que ver con las imágenes a lo largo, desde ese momento hasta el día de hoy, no ha cesado el campo de la imagenología. El poder observar estructuralmente el cuerpo. No, y pensar, Amaury, una placa te dice la representación fotográfica de lo que vio esa máquina. Exacto. En principio, entonces, lo veíamos así, con una placa, como tú dices, una imagen inanimada, sí, una foto, vamos a decirlo así para que nos entendamos. Pero el hombre fue desarrollando la capacidad de observar el cuerpo humano, y no solamente logramos las imágenes óseas, la presencia de aire en los pulmones, la silueta cardíaca, la presencia de aire, por ejemplo, en el tubo digestivo a través de la radiografía, sino que los promotores y propulsores de las imágenes en esos años de principio del siglo XX empezaron a introducir sustancias para realzar ante los rayos X, para que se vieran más. Y entonces empezaron a usar los medios de contraste. Por ejemplo, dentro de las venas
o de las arterias para observar entonces el tránsito de la sangre en un órgano determinado. Y entonces sale la arteriografía. La desarrolló un portugués llamado Egas Moniz. Y las imágenes, el culmen probablemente llega en el año 72, cuando Hounsfield, un inglés físico. ¿Estamos hablando de 1900 o 1800? 1972. Okay. Recordemos que el capítulo se abre en el año 1895, en esa Alemania, con la máquina de rayos X. Pero ya en el año 1970, pues entonces esa misma posibilidad de utilizar rayos X, pero ya con la computadora. Entonces, Hounsfield da a conocer la tomografía axial computarizada. ¿En qué rayos X que son usados por el computador, por el ordenador, y entonces es capaz de rayos X transformarlo en imágenes. Esa es la tomografía. Son rayos X que utilizando la computadora, utilizando esa maravilla de la tecnociencia que es la computadora, nos permite traducir una imagen. Pero en el año 1985 se le pone la tapa al pomo. ¿Cómo? Con la llegada de imágenes que son todavía superiores en términos quizás general a la tomografía y a los rayos X, que es, por ejemplo, el caso de la imagen de resonancia magnética. En Estados Unidos dicen el MRI. Le dicen resonancia magnética porque se utilizan unos imanes y entonces nos permite ver los órganos. Cuando nosotros estudiábamos anatomía en la escuela de medicina y veíamos esos músculos en un cadáver recién disecado, pues la resonancia nos permite ver en vivo, tal cual, y evidentemente el avance que ha existido de la resonancia, incluso yo para operar, los neurocirujanos para operar, los cirujanos generales para operar, los urólogos para operar, todo lo que hacemos ciencias quirúrgicas, necesitamos imágenes lo más fieles y posible. Mira, hay un asunto importantísimo. Pero este detalle... que no hace daño. Este detalle, eso frente a los demás, a los dos anteriores, es un salto extraordinario, porque pues los rayos X tienen un componente deleterio, un componente nocivo, dañino, y es que las radiaciones ionizantes producen en exposiciones... Quien se expone permanentemente le envía a la célula una señal: alócate, tírate del puente, le dice a la célula. ¿Y tú sabes cómo la célula se tira del puente? Empezando a multiplicarse, a replicarse, y entonces está asociado como un factor oncogénico, dicen los médicos. Nosotros decimos que puede producir ciertamente cáncer. Entonces, la resonancia no tiene esa ventaja, pero tú sabes qué cosa, que ese reloj sirve para ver la hora y los zapatos sirven para calzar los pies. Entonces, cada imagen, cada tipo de imagen tiene su indicación. Si tú lo que quieres es ver hueso, no hay una cosa mejor que radiografía en ciertas circunstancias o tomografía para ver hueso. La resonancia no nos ofrece tanta bondad como ocurre para esa... Por ejemplo, en tu caso. No, entonces, pero en tu caso... Para concluir la idea, Eladio, para concluir la idea, antes de que me pregunte por mi caso, las imágenes han permitido un avance tal hoy día que nosotros tenemos la posibilidad en neurocirugía programada, bien estudiada, pacientes que van en una ocasión y llegan donde ti porque alguien lo mandó, porque identificó que tiene un tumor y tú ya programaste una cirugía de cerebro. Tiene un tumor en el lóbulo frontal, ¿verdad? Eso es la parte del cerebro que está hacia la frente. O sea, y uno se imagina que van a abrir el cerebro. Entonces, y todo eso. Exacto. Entonces, imagínate que
es necesario hacer una cirugía de tipo tradicional, en el sentido de que hay que abrir, por ejemplo. Entonces, está ubicado esa lesión muy cerca del área con la que nosotros estamos usando ahora, hablando, el área del habla, o el área de la interpretación. Tú estás escuchando y entendiendo, y toda la gente que nos está siguiendo, porque la información que yo estoy produciendo con mi voz está llegando a una parte del cerebro. Llega al oído, y del oído llega al lóbulo temporal, y del lóbulo temporal llega al área de Wernicke, y entonces se entiende. Imagínate que ese tumor entonces está cerca de esa región. Y entonces el médico que tiene una base filosófica, primum non nocere, primero no hacer daño. Eso es una de los aspectos fundamentales. Y en ese sentido debieran cobrar menos, pero continúa. No, yo veo que tú andas, el vehículo en el que andas es un carro público, porque ese es el tema de ustedes. Quieren ¿cómo se llama? Quieren predicar la moral. No te dejes provocar. No, lo que pasa es que el pueblo tiene que saber quién eres tú, que tú eres un portentoso. Y los impuestos internos también. Yo quería preguntarte, en el caso tuyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las imágenes hoy día nos permiten programar con una resonancia funcional y ver si por donde pasan los principales tractos, las principales vías que tienen que ver con funciones motoras, están afectadas por ese tumor. Entonces, eso nos permite a nosotros saber qué vamos a encontrar. Y eso te lo da la máquina. Y eso nos da el desarrollo de la resonancia magnética, por mencionar eso. Entonces, tenemos que irnos a una pausa, nos están diciendo, ¿no? Pero vamos a seguir señalando otros avances. Pero yo quisiera, antes de irnos a la pausa, que tú me expliques, en el caso tuyo, en el caso mío, ¿cuáles son los casos en donde tú tienes que usar esos procedimientos? Cuando regresemos.